Saludos amigos, hoy miércoles 20 de agosto de este año 2014. Ayer se produjeron dos encuentros con la prensa importantísimos. El primero de ellos, el del presidente de la República, que hizo revelaciones trascendentes ayer. Una de ellas es la más importante para nosotros, es el convencimiento que tiene el jefe del Estado, el licenciado Danilo Medina, de haber sido conducido a una encerrona cuando se le invitó a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños en La Habana, que todos conocemos, porque allí fue cuando el presidente tuvo que reaccionar con una firmeza que no hubo dudas en el entorno de la misma conferencia y en el plano internacional, porque se estaba difundiendo por toda América Latina esa conferencia. Y tuvo que poner en claro el señor Ralph González, que es el presidente en ese momento, era el presidente de la comunidad caribeña, de CARICOM, que la República Dominicana tenía un gobierno digno, claro en su propósito, que no iba a permitir que le impusiesen una política migratoria desde el exterior únicamente para beneficiar a los vecinos, que lo que están procurando es liberarse del problema haitiano. Me llevaron a una encerrona, dijo el presidente. Óigame, eso sí es grave, porque eso incluso lanza un manto de duda en cuanto a la buena o mala fe, en este caso, en cuanto a la buena fe, que pudieran tener los ejecutivos que fueron organizadores de esa reunión celebrada en La Habana. Nosotros siempre hemos tenido el convencimiento de que el desarrollo económico y social, la estabilidad política y la estabilidad económica, por tanto, de que disfruta la República Dominicana hace tiempo, hace bastante tiempo, ha sido motivación de celo en América Latina por muchos de nuestros vecinos. Algunos de ellos que se dicen ser solidarios, pero que viven en una natural competencia regional, por tratar de sobrevivir y destacar con respecto a los demás. Es bueno que ustedes sepan que en América Central y el Caribe se vive una lucha cerval por ser atractivo de inversión, por poner en movimiento sectores económicos que sean más eficientes que otros. Nosotros nos dejamos envolver muchas veces por críticas locales que están motivadas por interés. Por ejemplo, un sector empresarial importante, y aquí tengo que acudir a una reflexión acusatoria, un sector empresarial importante, el manufacturero, que hizo surgir los primeros gremios empresarios en la década de los 60 y que todavía están ahí y todavía los dirigen, nos han hecho creer que el modelo de desarrollo económico y social que la República Dominicana ha venido conformando en las últimas 3 a 4 décadas es un modelo desgastado y que no ha resuelto problemas. A pesar de que a la muerte de Trujillo el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era 975 millones de dólares, no llegaba a 1.000 millones de dólares. Y hoy es 62 veces más grande el Producto Interno Bruto de la economía dominicana. Nosotros tenemos en la República Dominicana 4 grandes sectores que se han consolidado, que se han desarrollado, y 3 de ellos se le agregaron al único que había que sustentaba la economía, que era el agropecuario, con su agroindustria de la caña. Eso era todo lo que había en este país hasta el 1966. Y apenas
surgiente sector manufacturero que heredamos de Trujillo, que se basaba en materias primas criollas, cosa que debe reconocerse todavía hoy. Recordamos cómo el maní, el sisal, los cueros, dieron origen a una industria nativa, a una manufactura nativa que se fundaba, como les digo, en materias primas criollas. Y les puedo mencionar otros casos. Más luego vino la diversificación y la entrada, la adopción de la famosa política de sustitución de exportaciones con una ley que le fue propicia como la 299, que exoneraba de impuestos de materias primas y productos semiterminados a todo lo que se propusieran sustituir importaciones, como en efecto, todo eso de origen al sector manufacturero que hoy tenemos, que en algún momento llegó a representar hasta el 40% del Producto Interno Bruto, y todavía hoy, con todo y lo que ha acontecido, sigue siendo el principal empleador. Bien, pero a ese sector se le agregaron 3 sectores más, o 2 sectores más. Se le agregó minería metálica y no metálica, resurgente del sector minero. Se le agregó zonas francas como un subsector de la manufactura. Por cierto que la manufactura, con la ley de sustitución de exportaciones, vino a surgir como un sector poderoso y, como les digo, más luego se le agregó zonas francas. Ya teníamos entonces 2 sectores, el sector agropecuario con agroindustria y el sector manufacturero con zonas francas. Vino minería inmediatamente después vino turismo y los servicios de intermediación financiera, de comunicaciones, de transporte, de energía, que han crecido notablemente, aunque algunos de ellos, como en el caso de la energía, todavía se suplen con déficit o muy caros. Entonces, óigame, hay celo porque la economía dominicana ha demostrado con estos 4 sectores que es bastante estable, equilibrada y que además se puede sustentar. Cuando se nos llevó a esta encerrona, porque es verdad que nos llevaron a una encerrona, como dijo el presidente, me hubiese gustado conocer todos los detalles, ojalá que haya una transcripción completa. Nosotros pasamos una intervención completa del presidente, pero hay que transcribirla para ordenar las ideas. Aquí en la CTV pasamos, y la vamos a pasar hoy de nuevo. Una transmisión completa de lo que dijo el presidente. Pero hay que transcribirla porque hay que chequear cada dato que dio el presidente para sacar en conclusión lo que nosotros hemos tenido claro. Ese éxito que nosotros hemos demostrado en el caso del turismo, que somos el principal destino de la región centroamericana y caribeña, casi duplicamos por 2 al que más tiene. Ese éxito que tenemos en el sector minero, ese atractivo que tiene la economía dominicana para la inversión extranjera directa, esa estabilización de los factores macroeconómicos más importantes, todo eso causa celo en la región. Yo lo quiero decir con toda responsabilidad. Y muchos quisieran que nosotros nos encargásemos del problema haitiano para frenar nuestro crecimiento, para subvertir la sanidad de la economía y la sociedad dominicanas de hoy. Lógicamente, porque eso les representa a ellos eliminar un temor, y es la oleada de nacionales haitianos, pobres, muy enfermos, incultos, que están amenazando de llegar a sus costas y que todos los días salen, y tienen que parar en alta mar. Si los Estados Unidos no tuvieran un cordón naval poderosísimo en todo lo que es la Florida,
diariamente estarían saliendo todo tipo de embarcación improvisada llena de haitianos hacia la Florida. Por eso son ellos los primeros interesados en obligarnos a nosotros a darle cabida aquí a una altísima proporción de nacionales haitianos que tienen esos 13 factores que les dije, pobres, enfermos e incultos, en contra. Imagínense usted, a una población como la nuestra, que a duras penas hace muchísimos esfuerzos por salir del atraso. Se le llevó una encerrona al presidente cuando se le llevó a la segunda cumbre de jefe de Estado de Centroamérica y Caribe en La Habana. Eso es verdad. Una encerrona preparada por Francia, Canadá, Estados Unidos y la comunidad caribeña que ya está harta de haitianos, que ya no permite un haitiano más en ninguna de sus, incluyendo con el señor González de Trinidad, de las Granadinas, incluyéndolo a él. No resisten un haitiano más en su territorio. Entonces quieren cargarlo a nosotros. Por eso el presidente tuvo que comportarse con tanta firmeza, con tanta resolución, para poner las cosas en claro. El presidente dijo muchas cosas ayer, importantísimas. Una de ellas es que hay una conspiración, dijo, para tratar de impedir la instalación de las 2 centrales a carbón mineral allá en Punta Catalina. Más o menos en esos términos también nos hemos expresado nosotros aquí en los últimos tiempos, y lo hizo también el periódico oficial del Partido de la Liberación Dominicana, Vanguardia del Pueblo. Pero también ayer en un almuerzo que sostuvimos con Rubén Bichara, Jiménez Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y quien la administra, pudimos ahí recibir información solidísima que no deja dudas acerca de que en efecto esta conspiración está en marcha, involucra a muchísimos sectores que han influido incluso en órganos como confió el señor Jiménez Bichara, en órganos como el Tribunal Superior Administrativo, que emitió una sentencia ridícula mandando a parar una licitación que ya tenía más de 8 meses que se cerró, que terminó. Pero también la misma sentencia dice que si se demuestra que la obra es imprescindible, se queda sin efecto una orden de parar la licitación. Cosas de esas, cantinfladas como esas, que solo la pueden originar una tremenda presión de sectores poderosos, locales y extranjeros, que pretenden maniatar al Estado para que no ejecute una obra de esta naturaleza. Don Orión y nosotros estuvimos ayer en ese almuerzo con el señor Jiménez Bichara, que por cierto concitó la presencia de una buena parte de los hacedores de opinión, quienes preguntaron todo lo que quisieron, entre ellos algunos de los que han mantenido la campaña de los sectores que presionan para que las plantas se paralicen, de manera que pudieron ahí capturar información de primera mano. ¿No es así? Buenos días, don Orión. Saludos, amigos, saludos. ¿Cómo está? Saludos, buenos días. Bueno, ayer los periodistas, uno de esos días que uno, principalmente los reporteros, siente que hay que trabajar mucho, porque había muchas noticias, muchas buenas noticias, con la necesidad de manejarla, de establecer jerarquización de esas noticias, especialmente del almuerzo rueda de prensa que ofreció el presidente Danilo Medina a la prensa, donde yo creo, quisiera compartir con ustedes la idea de que todos quedamos gratamente impresionados de la participación del presidente Danilo Medina en la intervención de Danilo Medina, la respuesta a los periodistas, a las preguntas
que formularon los periodistas presentes en representación de los diferentes medios. El presidente no vio ninguna de las preguntas, las respondió incluso a profundidad. En algunas que quiso manejarse con mucha cortesía, por ejemplo, con el sector externo, con la Cancillería, hizo las explicaciones debidas. A mí particularmente me llamó la atención sus buenas, digamos, explicaciones relacionadas con la deuda, porque ese tema me permite conectarlo con lo otra expresión del presidente, que fue señalar que él cree que hay un boicot para que no se construyan las plantas de Punta Catalina. La deuda, el presidente, su discurso fue muy coherente. ¿Sí? ¿Cuál es la deuda? La deuda realmente que acumula el país, que le hace daño, son los 1.500 millones de dólares anuales que debe en promedio entregar al subsector eléctrico para conjurar los déficits de todo un ensamblaje de generación de energía mafioso. Las palabras son mías. Y esa es la deuda. Deuda es déficit. El déficit fundamental, el presidente lo explicó, cuando nosotros resolvamos el problema del sector eléctrico y esos 1.500 millones de dólares ya no se pasen al subsector eléctrico, entonces ya ustedes verán que la deuda es mucho más manejable de lo que es ahora, que es manejable. El presidente explicó que la deuda del gobierno central, la deuda no financiera, es de un 33% en proporción al Producto Interno Bruto, que el 10% restante es la deuda generada por la emisión de los certificados del Banco Central en 2010, que es importante que siempre se subraye la fecha, en 2003-2004, la emisión de los certificados del Banco Central para poder manejar la crisis bancaria de ese momento. Es bueno que se diga porque de repente, y a propósito de querer frustrar la construcción de 2 plantas, que va a evitar que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tenga que erogar más de $3.000 cada minuto, Pedro, cada minuto, para esa maldición. Lo he definido, y yo creo que no exagero, como una maldición la situación del sector eléctrico en la República Dominicana. Y por primera vez se ven, desde la década de los 60, no se había visto a sectores poderosos del país ser tan cruentos y tan descarnados en el propósito de boicotear un proyecto de nación. No se había visto, óigame, no se había visto, no, ni en los 12 años del presidente Balaguer, ni en la guerra, que era una guerra propiamente, era una guerra primero civil y después guerra patria. Todo ese manejo tan burdo, tan cruento, se podía observar después de la muerte de Trujillo hasta la guerra de abril. Antes no se había visto eso, no se había establecido una cosa como la que yo le estoy diciendo. Por eso que uno de los aspectos fundamentales de la intervención del presidente es atacar la raíz del boicot, que era decir que aquí tenemos un nivel de endeudamiento tan peligroso que podría colapsar todo el ensamblaje económico del país, podríamos perder los niveles de crecimiento, el déficit fiscal se haría inmanejable, etcétera. El presidente hizo una explicación, formuló una explicación verdaderamente magistral a mi modo de ver, y ese era un tema trascendente. Como ustedes podrán ver, yo creo que mañana, quizá con Dios delante, podemos nosotros seguir explicando el tema eléctrico. Este programa y esta mesa de comentarios, desde mucho antes de que en el propio sector público se decidieran denunciar el boicot contra la construcción de las 2 plantas a carbón mineral,
para iniciar, afrontar la crisis eléctrica, nosotros denunciamos ese boicot. Y lo dijimos que era porque comenzó por el lado de asustar con la deuda, porque la razón fundamental de eso es impedir que el gobierno pueda concertar el préstamo o el crédito por 2.000 millones de dólares para financiar la construcción de esas plantas, que ya se inició con una inversión inicial del propio gobierno de 300 millones de dólares y está en camino a su construcción, que va a terminar en el año 2017, y ni siquiera va a poder concluir en el gobierno del presidente Danilo. La joven que del periódico Hoy dice que se inició la semana pasada, lógicamente porque ella no conoce el sector y no sabe que esa obra va a cumplir casi un año ya. Sí, sí. Primero fue la localización de los terrenos, 1 billón de metros cuadrados, luego la limpieza y alineación, y más luego los trabajos de infraestructura que se están haciendo. Por cierto, muy cerca de tu casa de Retiro. Sí, es verdad. Bueno, para que se tenga también, en el almuerzo con Rubén Bichara, se explicó el por qué la planta es a carbón y no a gas natural. El gas natural ahora es tan caro como el petróleo, o un poquito más caro que el petróleo, por una razón que tampoco la podemos explicar en este momento, pero para que ustedes tengan una idea, de que baje. va a haber una perspectiva de bajar, pero ahora mismo el Departamento de Estado le pidió al gobierno dominicano que si quiere inscribirse en el proyecto de suplirle gas natural, tienen que buscar una garantía de 4.000 millones de dólares. O sea, eso olvidémonos por ahora, para que tengamos claro eso. Vámonos con carbón, carbón mineral, y esas dos plantas van a resolver en la mitad el problema en la mitad, porque es el impacto, no solamente el valor que tiene 756 megas de energía barata, a 11 centavos frente a 23, 24 y hasta llegar a 40 en la medida en que cada planta puede ingresar al sistema con una energía cara, muy cara. Es el impacto que va a tener en la industria eléctrica. Por eso, alguien me decía a mí, pero tú exageras, yo sigo insistiendo, cuiden a Rubén Bichara. Ya el presidente le dio el espaldarazo en la rueda de prensa ayer. El tema de la deuda yo lo sitúo como fundamental del presidente, porque ahí se habló de estabilidad macroeconómica. El presidente Danilo Medina, con su rueda de prensa de ayer, esclareció muchos aspectos. El salario. Oye, primero, de verdad que no es fácil para un presidente decir lo que dijo ayer el presidente Danilo Medina con respecto al salario. Señalarle al empresariado dominicano, no es posible vivir con 10.000 pesos, no es posible. Explicar que ese tema tiene que estar de prioridad en la agenda política, en la agenda económica de la nación. Decirle a los empresarios el ABC de la economía. Ustedes produzcan lo que ustedes quieran, pero nadie lo puede comprar. La inflación de la República Dominicana es la más baja en América Latina, pero ese no es el problema. El problema es que no tienen dinero los trabajadores, los que tienen empleo, sus emolumentos, sus ingresos, no alcanzan para sostener la vida mínima de una persona o de una familia. Eso lo dijo el presidente, que nos llamó la atención de verdad. El tema de la reelección, lo mismo que hemos estado diciendo aquí, es un tema político, un tema que habrá que abordarlo al presidente que le compete, más nada. Pero no esperen ustedes que el presidente puede desalentar a quienes están promoviendo la reelección, porque eso en política no se hace. Así es. Sencillamente en política eso no se hace. Y ustedes tampoco le pueden pretender por más coherencia que les reclamen. No, ustedes no pueden creer que el presidente es un novato en política. Es decir, eso es el ABC, le dice a uno, no, eso se deja, porque eso cohesiona, no divide, y llamó la atención de los precandidatos del PLD, lo que aquí también dijimos, como que comenzaron muy temprano. Le dijo que... Por eso no lo traemos, por eso no le damos promoción aquí. Sí, en sentido general, fue un baño de democracia, la información fluyó desde el presidente. Pedro acaba de comentar el tema de la encerrona de La Habana. Esa parte que reveló el presidente, oye, enorgullece de verdad a todos los dominicanos de tener un jefe de Estado que se maneje en esa situación. Tanta dignidad. Y
obliga a pensar que desde el gobierno no se tomó ninguna decisión, no se ha tomado ninguna decisión. Pueden ocurrir errores de redacción de un decreto, de un reglamento, de lo que sea, pero hay que ver lo que hizo el presidente en La Habana cuando la mayoría, lo que hablamos aquí, fue cruenta la campaña, muy cruenta la campaña internacional contra la República Dominicana. Lo que hizo el presidente, el valor, el orgullo patrio que representó el presidente cuando le dijo, si sale en televisión yo le contesto al señor ese. Gustavo, ve a ver si, vete al monitor a ver si el señor ese lo están, sí, está en televisión, pues vamos a hablar. Y ahí fue el discurso que conoció la República Dominicana y toda América Latina. Pero lo que se dijo en la plenaria de esa cumbre, que no tenía acceso a la prensa, entonces sí fue lo que reveló el presidente, y de verdad que nos llamó mucho la atención y nos colma de orgullo, para decirlo de alguna manera. Y a otra, para ustedes quieren saber los intereses de los periódicos, mírenlo. Listín Diario me llevaron a una encerrona. El periódico Hoy, el presidente deja abierta a la brecha de la reelección, como su principal información de eso. La jerarquización de la noticia tiene un aspecto fundamental en los intereses que cada medio de comunicación puede hacer. El Día, extrañamente, dice que jerarquizó la noticia de los salarios del presidente. Con estos niveles de salario no se puede vivir. Y el Caribe habló de la... Miren aquí el Caribe. El presidente siente... Todos intereses. El presidente siente, conspiran contra Planta Carbón. Yo no quiero decir que una de las compañías... Bueno, dejémoslo así. No, porque la hora de la compañía... De nuestro buen amigo Manuel, apreciado amigo, sí, claro. Forma parte del equipo que está, de las empresas que están construyendo la planta. Entonces, eso es para que ustedes vean, lean la prensa. Y el Diario Libre creo que también jerarquizó lo de la reelección. Esa es la democracia, en eso estamos hablando. Y ojalá, ahora quisiera yo decirle a nuestro amigo el presidente Danilo Medina, la experiencia que hemos sacado de esta comparecencia del presidente de cara con los periodistas y con la prensa, nos aconseja que al menos una vez al mes el presidente pueda tener ese tipo de encuentro con la prensa. Y le voy a explicar por qué. Un ejemplo vivo de eso. Ninguna autoridad del gobierno explicó adecuadamente la situación de la aplicación de los supuestos impuestos a los couriers, a la importación de mercancía que tenga valor de menos de $200. Como lo explicó el Óyeme, claro. yo que tú sabes que opuesto al impuesto, digo, pero no es así, el presidente ni lo ponen ni lo quitan. Es que le han permitido a las empresas estas que transportan, pero no le permiten exoneración de nada, Pedro. Lo que le dicen es la vía rápida para usted traer una mercancía que cueste menos de $200. Es decir, usted la puede traer por este decreto. Si cuesta menos de $200, usted la trae, que la mercancía no pague impuestos. Si no paga impuestos, no paga impuestos. Si paga impuestos, paga impuestos. Pero es la mercancía en virtud de eso. Entonces hubo una interpretación interesada de esa facilidad. No, y una confusión en la cual también contribuyó el propio gobierno. ¿De qué habla nuestro director de aduana? De que sí, hay que en otros países se le aplica cosas. Él lo dijo así, lo que pasa es que los medios no quisieron interpretarlo. Bueno, Pedro, yo no sé qué idioma estamos hablando. Entonces para mí fue en ucraniano que hablaron. No, pero él lo dijo así. Porque yo escuché al presidente y por primera vez Pedro lo entiendo como es. O sea, ya no vamos a discutir de impuestos porque no hay impuestos. Ni lo hay ni no lo hay. Lo que pasa es que hay sobreprecio como quiera. El presidente aclaró perfectamente bien, pero tú traes un producto que no paga impuestos, porque está por debajo, por el precio de los $200, tú lo traes. Y la vía rápida, ¿qué te quiere decir? Bueno, que hay para los que mercadean los productos, que son estas empresas, la mayoría de las empresas, ellos te imponen un impuesto, no te lo impone el Estado, te lo imponen ellos al ponerle costos adicionales, precios adicionales a esa mercancía. Sí. ¿Qué hace el Estado? Que el Estado le dice, no, te va a llegar en tu momento
esa mercancía que tú compraste allá en tanto, y te va a llegar así. Y el curry va simplemente Por eso que yo le decía, sí, yo le decía a tomar lo que Pedro, le corresponde a él como correo. tú buscas un alternador de tu carro, que Exactamente. tú lo traes, Eso- pero tú lo pesas y el peso te da, Exacto. Entonces tú Pedro, por vienes y peso. lo compras aquí y te sale mucho más caro. Es Eso el- quiere decir que tenga el impuesto. Balaguer, hace 40 años, en la Cámara Americana de Comercio, cuando Balaguer hablaba del justo lucro, Sí, sí. que los empresarios tenían que entender que lucrarse adecuadamente, no sobrepasarse. Un empresario le preguntó al presidente, dígame usted, ¿te acuerda? ¿Cuál es el justo lucro que usted cree que nosotros debemos ganar? Sorprendió al presidente y dijo, ¿cómo? Yo creo que un 15%. ¿De acuerdo? O sea, lo sorprendieron. Desde ese tiempo estamos discutiendo el justo lucro. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Y te lo digo ahora que 15 está vinculada al comercio. Mira, razonablemente un 15, ¿te acuerdas? Pero aquí se alza hasta como No, un que un 12. Claro, Pedro, te agarran, te arrancan el alma. un objeto, eso que se traen por courier, por empresa de courier. Aquí te quieren ganar el 500%, Ese es el el problema. Ahí es que está el 400%. problema. Está instalado. Y eso no quieren curry. No, Eso entonces dicen, tú no quiten eso. vienes y tú lo buscas porque ahora está la información, dice, pero esto en internet. Minnesota, no, oye, y en que Minnesota, en, no, brega, tráelo para aquí, pon tú. Exacto. en Minnesota, tú dices, pero en Minnesota ese mismo producto vale 500% menos. Entonces te dicen, ok, búsquese un almacén de eso que pagan en Miami, se lo vamos a mandar de Miami, de Minnesota a Miami. Exacto. Ahí tú tienes una dirección que es la que los courier manejan. Exacto. Te lo dejan en Miami, te dicen, ahora tráigalo aquí, te lo traen aquí, y tú pagas entre 400 y 500% menos que en el Menos, mercado eso es local. todo. Entonces, es verdad lo que dicen. Así, Es lo que estamos hablando es del justo lucro. del justo lucro. Es el eso es todo. 15%, dijo Balaguer, hace 40 años. Lo que Balaguer le quiso decir, lo que el presidente Medina le dice, incluso con los salarios, que tanto le hemos hablado aquí, no enseñen al burro a no comer permanentemente. Así es. Ok. Bien. Bueno, dígalo, don Héctor, Pero hombre. miren, la participación del presidente, yo pienso, hay una... Héctor, escúchame, la posición de la... que yo creo que la coincidencia afecta a los efectos de la intervención de Rubén Bichara. Mañana, Ciudadano y yo vamos a hacer un esfuerzo. No lo diga mañana, porque es que vamos a discutirlo. Deja que Héctor, ahora ya yo perdóname, Héctor, que te vas a Está meter. invitado Moreno San Juan. Es el que viene. Bueno, esto se lo vamos a pasar a Moreno para analizarlo junto con Sí, él. pero es nosotros aquí, nuestra opinión está bien, en lo técnico está bien. Pero Mañana. lo técnico es bueno consultarlo. Nosotros somos casi... Pero mañana hablamos de eso. ¿Y para qué te invitaron? Si tú no puedes hablar mañana de eso. Repetidores de verdades somos nosotros. ¿No podemos hablar de eso mañana? Tú y yo. Hay libertad de expresión. Bien, de la Altagracia, ¿dónde que vamos a llegar? Y lo puede meter y después usted le dice el tiempo. Pero le deja la apertura. Miren, la presencia del presidente en ese almuerzo da una lectura interesante. Yo ayer, cuando lo veía, me preguntaba cómo ha cambiado el periodismo en República Dominicana. ¿Cómo ir a una rueda de prensa antecedida de un almuerzo con el jefe del Estado? ¿Y qué me llamó la atención? Cómo van hechas las preguntas. Se daba caso de reporteras muy jóvenes que leían la pregunta, o sea que llegó escrita a la rueda de prensa. Y cómo el que contesta tiene que tener cuidado. Invito al que no tuvo la oportunidad de ver esa entrevista completa, Vamos a repetir. que la vea completa, para que vea el cuidado que tiene que tener una persona cuando le hacen una pregunta. Porque ahora en República Dominicana, los preguntadores llevan la respuesta también. Que si usted no advierte y dice sí o no, se mete en un berenjenal. Afortunadamente, el presidente Danilo Medina le mostró a la nación su capacidad. De igual modo, el respeto a los interrogadores, o sea, cómo respondió cada una de las preguntas. Preguntas que en ocasiones ustedes tenían que preguntarse, bueno, ¿y quién podría mandar a hacer esa pregunta? Porque usted dice, son situaciones, por ejemplo, el año escolar.
¿En qué está República Dominicana? ¿En qué están las comunidades? Las comunidades están celebrando el estreno de escuelas, las comunidades están estrenando las novedades del año escolar. Aquí se le ocurre colocar un tema que es un tema que hay problemas en las construcciones. Muy bien que el presidente aprovechara esa pregunta para dar detalles de qué está pasando en el sistema. Lo que decía, hay una unidad especializada que antes del jefe del Estado inaugurar una escuela, supervisa y ve todo y da un informe. Y dependiendo de la conclusión del informe, es que se toma la decisión de inaugurar una escuela. ¿Qué pasa? Que hay gente que van en vehículos, en ocasiones ni siquiera se detienen en las comunidades, se están construyendo 2 escuelas. Por ejemplo, cayó en el plano de la que no está terminada, no vio la que está terminada, y de inmediato comienza y viene a decir que el presidente va para una comunidad y que la escuela no está terminada donde va el jefe del Estado. Bueno, ahí le dejo claro que cuando va a un lugar a inaugurar una escuela, es porque tiene la seguridad de que esa escuela está lista y que la Presidencia de la República tiene recursos humanos que tienen esa responsabilidad. El jefe del Estado no se mueve a ciega, sino es antecedido de un informe muy preciso de cuál es la condición. Pero ¿qué se le planteaba ahí? O sea, la respuesta fue hecha. Si el jefe del Estado dice sí, el titular iba a ser un desastre. Y bien que le diera esa explicación, se la dio de una manera muy precisa. El cuidado con que se están construyendo las escuelas y el respeto que tiene la administración del uso de los recursos. Otro punto que se le da también, que fue llevado también hecho, y era para que dijera un sí, buscando un sí, o que sencillamente le diera de lado, que es el tema de los precios, la variable inflación en República Dominicana. Ahí le dio la explicación muy precisa, el histórico. Usted ha visto lo que ha pasado en las administraciones del PLD a partir de que recuperó la estabilidad en 2004. ¿Qué pasó? Que en la República Dominicana, de una inflación anualizada que estaba sobre el 44%, la República Dominicana ha pasado a una inflación anualizada que no ha pasado de un dígito. El comportamiento que estamos viendo, por ejemplo, este año es la mejor muestra. Una característica de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y la presente administración del presidente Danilo Medina, que es lo que está en el interrogatorio, es crecimiento con baja inflación. Esa ha sido una característica en República Dominicana. Ahora bien, ¿qué le dice el presidente Danilo Medina? Le dio la explicación cuál es la causa. Un problema dominicano que habrá un momento que tendrá que afrontarse es el nivel de los salarios. Se lo explicó muy bien. No es inflación, porque la República Dominicana ha tenido estabilidad de precios, sobre todo y ni hablar en el primer quintil, que es la parte de la población que produce, que consume la mayor cantidad de bienes no manufacturados. O sea, la estabilidad de precios, cómo los precios se han mantenido ahí bajos. Ahora, ¿qué le planteaba República Dominicana en el problema del salario? Una república con salarios bajos, usted va a tener trabajadores y trabajadoras que sus ingresos no le alcanzan, como dijo el presidente Danilo Medina en la rueda de prensa, le dijo a la reportera que le hizo la pregunta, oiga, con 68% de los que tienen un empleo en República Dominicana, oiga, ganan 10,000 o menos de 10,000 pesos. Entonces, usted está hablando de un salario muy bajo, que usted no puede venir a confundir al auditorio a plantearle que es que la causa de la poca capacidad de compra es la inflación, ¿no? El salario. Pero usted toma las reseñas que se hicieron de la entrevista
y ese tema también se le dio de lado. Otro punto que le habló con toda la responsabilidad, el del endeudamiento. ¿Por qué un país recurre al endeudamiento para realizar obras de desarrollo? Porque no tiene los ingresos internos para poder hacerlo. Y ahí también le planteaba que ese tema tiene que entrar en el debate en República Dominicana, y le explicó también los esfuerzos que hizo el gobierno en la primera fase de la administración por cumplir con los 3 pactos. El pacto eléctrico, el pacto por la educación, que afortunadamente es el que se ha logrado suscribir, se lo señaló, se lo ha planteado, y el pacto fiscal. O sea, no lo ha perdido, eso ha estado ahí en la... Si ustedes toman las reseñas que se hicieron, eso no fue noticia. O sea, ese tema tan importante no fue noticia. Y la lectura de lo que se presenta, también se va a dar cuenta de cómo elementos importantes se perdieron, hasta el político. Hasta el político. Fíjese también cómo en una rueda de prensa donde se tiene la oportunidad de recibir la visión del presidente sobre temas de la agenda nacional de importancia trascendente, se vuelve al tema político, tratar, porque en esto también se insiste en plantearse que existan problemas entre el presidente de la República y el presidente del partido. Y fíjese cómo le respondió. Lo primero que le dejó claro es, el que está en el gobierno de un partido, ¿qué quiere? Que su partido siga en el poder, que su partido vuelva a ganar las elecciones. 2, ¿qué le dijo? El presidente de la República tiene una agenda y el presidente del partido tiene otra agenda. O sea, y se mantienen cada uno en sus funciones. Y usted dice, bueno, pero si se está tratando el tema de la economía, se está tratando el tema de la educación, se está tratando el tema de la seguridad, ¿a qué viene como tomado por los moños? Bueno, porque también se buscaba a que pudiera producir una declaración que fuera ambigua o que diera lugar para interpretaciones. Entonces, creo que si la sociedad puede, la Hacer Deber va a repetir esa entrevista, si lo pueden ver para que vean cómo es que se está haciendo periodismo en República Dominicana, cómo se va a las entrevistas. Primero se le da al entrevistado una opinión, y si el entrevistado no está despierto y dice sí o no simplemente, se metió en un berenjenal, porque ¿qué es lo que está haciendo? Suscribiendo el texto que llegó escrito a la rueda de prensa. Entonces se pone en la boca del que habló. Bien que el presidente Danilo Medina en esa entrevista fuera muy preciso en cada uno de los puntos, y ese es el valor. Si usted quiere saber qué piensa del endeudamiento externo, le di una explicación muy precisa. Si quieres también saber qué piensa de la capacidad de ingreso de un trabajador en República Dominicana, le habló con toda la objetividad del mundo. Incluso le dijo, ese es un tema que tiene que revisarse en todas partes, y miró al gobierno, al sector público, no lo excluyó. Pero pienso que ojalá el que pueda vea esa entrevista, y eso le va a permitir entender por dónde va el periodismo, el ejercicio del periodismo en República Dominicana, como la corporación, totalmente diferente. La gente, esto llega listo. ¿Y qué se busca del entrevistador? Que diga sí o no simplemente. Y si dijo sí o no simplemente, ahí se logró el objetivo, porque entonces ya la información va preconstruida. Ya lo que se buscaba era que la persona dijera sí o no simplemente. Y lo otro es que la sociedad debe seguir, como hemos llamado la atención en Diario de 4, Orión, Don Pedro, Mozart, y quien les habla, sobre la conspiración que hay en República Dominicana para que zozobre la iniciativa gubernamental de sumarle, con el criterio de cambio de matriz, al sistema de generación en República Dominicana. Primero fue las plantas a carbón de Punta Catalina, que nosotros hemos dicho, mire, eso está en marcha, no hay manera de detener ese proyecto, lo hemos dicho aquí. Primero fueron los esfuerzos que se hicieron para boicotearlo. Y todavía se insiste que se entiende que
que el Estado puede ser desalentado o que pudieran surgir situaciones que el Estado tenga que salir a abandonar el proyecto. No saben o no sabían, yo pienso que después que escucharon al presidente y vieron la seguridad con que habló el jefe del Estado, y usted tiene que ver cuando un jefe del Estado admite que está el elemento de conspiración en una situación, la información que debe tener, porque el jefe del Estado tiene información de primera y cuando emite, usa una palabra, usted tiene que saber que le está diciendo, porque tiene todos los elementos y todos los elementos de prueba que la sustentan. Y la sociedad debe mantenerse atenta, debe defender que el Estado participe en la generación, pero con el criterio que está impulsando la administración del presidente Danilo Medina, que es aumentar la generación con cambio de matriz. Que la República Dominicana deje de ser un país que dependa en una proporción tan alta de generación de derivados de petróleo, porque la República Dominicana no puede pagar ese precio, no lo puede pagar como se lo explicaba también el presidente de la República. O sea, piense lo que haría con el subsidio eléctrico la administración del gobierno. ¿Qué podría hacer en educación, en salud, en seguridad en la República Dominicana? Tiene que destinarlo porque la energía en República Dominicana es cara. Y si no se paga ese precio, ¿qué se hace? Se apaga el país o entra en dificultades. Y lo segundo es que la economía dominicana va en expansión. Y esa proyección que ha hecho la administración, fíjese también otra lección que le ha dado el presidente de la República a los que no son capaces de ver más allá de su proyecto particular. Dice, un periodo de gobierno, dice, este proyecto, este plan eléctrico, no está pensando en una administración que es la que va a llevarse los lauros. Dice, no, probablemente no estemos cuando ya estas plantas entren en servicio. Pero ¿qué le está diciendo? Nosotros sembramos la base y dimos los pasos para llegar a la meta de superar el problema eléctrico en República Dominicana. Así piensa un estadista. Y esa es la diferencia. Y ojalá los que mandaron preguntas vean la entrevista y puedan entender lo que es un jefe de Estado con una visión de país y lo que son los intereses particulares. Va a ser difícil que se puedan, van a ir siempre como líneas paralelas, que nunca se van a unir, porque cada uno representan intereses diferentes. Un jefe del Estado tiene que representar los intereses de la República, y usted que representa intereses particulares, los suyos, y se va a dar cuenta que son totalmente diferentes, y eso quizá le dé lugar a comprender. Pero les reitero, la CTV va a repetir esa entrevista, sí. Ojalá la puedan ver, véanla con cuidado para que entiendan y puedan comprender el periodismo que se está haciendo en República Dominicana, cómo se hace hoy. Bueno. Moser. Gracias, Tine, buenos días. Miren, no hay duda que se trató de una entrevista, tal y como dijo Orión, bastante distendida, ¿verdad? El presidente se sintió muy bien con ese intercambio tan importante con los periodistas que cubren la más importante fuente noticiosa del país, que es la presidencia, el Palacio Nacional. Pero yo quiero decir que esa es una entrevista que trajo consigo elementos muy puntuales y trascendentes de consideración. Yo no quisiera que llevemos al plano del folclore que el presidente habló y que dijo que van a haber cambios y que no. Ahí hay asuntos de mucha importancia para el país, para el presente y el futuro del país. De la agenda de la quiero puntualizarlo. Miren, no muchas veces, en pocas ocasiones, vemos a un presidente hablar de conspiración contra una iniciativa que es su principal pilar. El presidente Danilo Medina se ha enfocado en 3 aspectos fundamentales. La educación, con ese plano trascendente, el 4% del PIB para educación, con la alfabetización, ese microcrédito y estar junto con la gente y democratizar el crédito en el país. Pero el tema eléctrico es un tema de tanta envergadura porque envuelve tantos intereses, peligrosísimo. Tan peligroso
que son capaces de cualquier cosa, hasta de llevarse un gobierno. Tenemos que tener claro eso. Cuando un presidente de la República dice, como dijo el presidente Danilo Medina, que su iniciativa, una iniciativa muy suya, que va sobre lo que es el problema fundamental, estructural de la problemática eléctrica en el país, que es el cambio de matriz eléctrica en la República Dominicana y todo lo que eso implica. Cambiar matriz quiere decir que hay que cambiar también formas de negocio, de que mucha gente podrá seguir beneficiándose, obviamente, y eso es lógico, todo el que invierte para ganar dinero. Sí, pero ya de otra manera, de otra forma, un poquito menos, porque las distorsiones presentes en la comercialización de la energía eléctrica en el país son espantosas. Y hay que comenzar por lo fundamental, que es, bueno, ¿de dónde viene el agarre para ese negocio funesto que hay en el país, para ese barril sin fondo? Bueno, de la matriz eléctrica, que depende fundamentalmente de petróleo. Bueno, el presidente ha ido ahí y a otorgarle al Estado Dominicano una participación que hasta hace poco no tenía, que es la participación activa. No es solo un veedor, que aún siendo propietario de un 50% de las hidroeléctricas y de plantas, sin embargo no tenía capacidad de negociación para ir a una mesa junto con los generadores privados para que haya mayor equidad en el sector eléctrico en la República Dominicana. Pero eso plantea otra cosa, y el Estado va a participar como un ente activo, generando energía y siendo parte activa de lo que va a ser todo el entramado eléctrico de la República Dominicana. Pero eso pues llena de espanto a mucha gente que tiene años ganándose miles de millones de dólares en ese subsector. Entonces, cuando un presidente dice, siento, hay el pálpito presidencial, cuando el presidente dice, siento que hay una conspiración en contra de las dos plantas, o sea, en contra de su iniciativa, un pálpito presidencial de esa naturaleza hay que tomarlo en cuenta. Pero dice más. ¿Usted sabe a qué apeló el presidente de la República? A lo que hemos apelado nosotros y a la advertencia que le hemos hecho a esos conjuros que ya saben, están debidamente identificados. Él apeló a la población. Él le dijo, yo espero que el pueblo dominicano valore, no solo valore, sino respalde la construcción de esas dos plantas de carbón. Es el presidente que le está pidiendo a la población que se constituya en el principal vigilante de una iniciativa trascendente como la que él acaba de tomar como jefe del Estado. Eso no es folclore, eso no es simple noticia de poner un titular y que se vaya mañana y lo cambiemos por otro titular. No, eso tiene una gran trascendencia. Y yo pienso que tenemos que estar claros en eso. Otro tema, ayer yo le llamaba la atención, una frescura, no le llamaba la atención, yo no sé ni cómo decirle, a la señora ministra de Trabajo, yo le decía, dama, los funcionarios a veces, sobre todo cuando están en espacios convertidos en jueces, en árbitros, cuando son parte, tienen que tener mucho cuidado, tienen que administrar el silencio y las palabras. Eso se administra con cualquier cosa. El presidente acaba ahora mismo de mandarle la plana a mucha gente, al sector privado, claro, que su naturaleza es, avasallante, ganar, ganar y ganar. Esa es su naturaleza. Eso es como el escorpión. El capital se mueve así. Ahora lo que no se entiende es que una ministra de Trabajo incorpore a un discurso innecesario, inoportuno, y decir que, el tema salarial es un asunto que no se discute porque en la ley se establece que para revisar eso la inflación tiene que superar el 5% porque hay un acápite. Dama, tranquila, usted no puede decir eso, usted es parte fundamental. El presidente acaba de decir que los salarios en este país son una barbaridad. Esa es la esencia. Claro. Que el poder adquisitivo de los trabajadores y de la población dominicana está muy por debajo de lo que reclaman las actuales circunstancias, el mercado.
Esa es la realidad. Bueno, lo dijo el presidente ayer, y se lo dijo, hay que sentarse, hay que ir, y ya había dicho con anterioridad, no estoy de acuerdo con, así mismo como dijo del asunto del código laboral, que hay que buscar consensuar. Miren a ver, siéntense a ver, y buscamos un asunto porque hay que mejorar los salarios en el sector público y privado. Atención, Pedro Cabra. Público y privado, porque es un problema de poder adquisitivo de la población. Eso tiene gran trascendencia. Ese es un tema que no lo podemos dejar a la bataola y que se fue mañana. No. Yo le dije desde hace un mes, le estoy diciendo, el tema salarial, eso hay que enfocarlo permanentemente. Los diarios no lo vieron. Olvídense del tema salarial, hay que enfocarlo permanentemente. Gracias a Dios, el presidente de la República, el primero entre sus iguales, asume esa postura. Y qué bueno. Y Pero pone el otra pelo. cosa, exactamente. Miren otra cosa. El presidente valora en su justa dimensión para aquellos que estaban pretendiendo y procuran y han procurado siempre llevar al Partido de la Liberación Dominicana a una suerte de locura como la que está pasando. La bataola blanca. Sí, la bataola blanca. Y enfrentar al presidente Danilo Medina con el presidente Leonel Fernández y tratar de socavar una magnífica alianza electoral como esa, denominada del bloque progresista con el PLD. Bueno, el presidente ayer la puso clara y yo me siento muy bien, porque el presidente valoró en su justa dimensión no solo al bloque, porque habló de los aliados del PLD, sino a la familia Castillo. Sí. Atención a la maledicencia mediática y opositora. Por cierto, ese tema manipulado en algunos periódicos. Manipulado en algunos Sí, periódicos. sí. Usted sabe lo que el presidente dijo, pero no tratemos eso aquí. Pero ahí mismo acotó por la importancia que tienen para mí la alianza de Sí. esos partidos aliados y la familia del doctor Y lo que ha Castillo, significado para el lo que ha PLD como significado aliado. Para el PLD como aliado. Sí. Eso, Valoró en su justa dimensión Eso es un balde de a agua esa fría. honorable familia. balde de agua fría para mucha gente. Sí. ¿Oíste? Y medios de Entonces, comunicación. esa no se nos puede ir a nosotros. Y la sociedad civil. Eso se le puede ir a Juan Bolívar y a Uchi, a toda esa gente Sí. que no están, pero a nosotros no se nos puede ir esa justa valoración y esa prudencia del presidente de la República. Decir, este no es escenario para eso, porque esos son asuntos que permítame tratarlo en otro espacio. Eso lo hizo el presidente de la República. Y finalmente, porque aquí la manipulación es aviesa, el tema de la reelección. Acuérdense que ayer yo les decía, este tema de la reelección, señores, eso es un asunto, esa es una acción política. Claro. Eso no tiene que ver con ética ni con moral. Es una acción política que los políticos asumen con todas sus consecuencias. Ellos sabrán qué hacer. El presidente ayer no le dejó a brecha nada. No vengan con eso de que dejó una brecha a la reelección. Eso es manipulación. Manipulación. ¿Qué brecha de qué? Es una ¿Qué interpretación. brechero para estar? ¿Pero cuál brecha? No, y no había lugar para ¿Y que- cuáles son los ¿Cuál brecheros? Para pensar en Presidente, brecha. Lo que dijo el presidente de la República fue, ese es un tema que lo vamos a tratar después. Vamos a tratar un tema tiempo después, de eso. porque no es tiempo de hablar de eso. Y lo que es real, lo que dijo el presidente, y qué bueno que lo recordara. ¿Cuál presidente aquí en su momento no ha tenido una gente Sí, que le da los oídos. Alrededor suyo. que es alrededor suyo que le pide que se relija? Hoy al presidente Leonel Fernández, ¿no se acuerda que a Amable Aristi Castro lo mandó a amarrarse los pantalones Y que diera el vejigazo. y que dieron vejigazo? Ahora sí han Entonces surgido. eso es novedoso. Y no pretendan, porque no se puede pretender por el ABC de la política. O como un político, un presidente de la República que tiene 2 años. Es como dice el presidente, tengo 2 años y la gente cree que ya yo me voy mañana. No, me faltan 2 años más. ¿Y cómo pretenden que un presidente de la República desestimule esas valoraciones justas que él se ha ganado con su trabajo cotidiano, ferviente, Así es. procurando lo que él tiene que procurar, responderle a la población como le está respondiendo con la ejecución de su programa de gobierno, que es el programa de gobierno que presentó el PLD, que le presentó el PLD y que la población la compró, y en eso está felizmente el presidente de la República. Trascendente lo de ayer, pero ojo al Cristo con esos temas que le acabo de decir. No todos los días un presidente habla
de conspiración y apela a la voluntad y al espaldarazo de su pueblo. Y no habla sin Señores, hoy información. miércoles hemos invitado a dos personalidades. Ellos forman parte de un agrupamiento que se está dando en el país, una especie de red nacional en defensa de la soberanía y la nacionalidad. Mujeres y hombres se han juntado y han levantado lo que se puede llamar un cerco de pensamiento y de acción contra la idea de violentar conceptos básicos de la nacionalidad dominicana y también de la soberanía. Hay dos de ellos aquí que nos hemos solicitado precisamente para analizar, entre otras cosas, los temas recientísimos, eso de ayer del presidente de la República, de que fue conducido A una encerrona. a una encerrona. Están con nosotros el arquitecto Leopoldo Espaillat, viejo amigo. Él es un planificador del desarrollo, consultor hace muchos años. Y también un hombre que forma parte ya de este entorno. El ingeniero José Luis Moreno San Juan, ingeniero electromecánico. Bueno, con ellos dos vamos a tratar temas de interés. No se vayan.